Hello, una vez más estamos aquí para proseguir los estudios que el Señor nos ha encomendado. Este es el último de la serie del Espíritu Santo, el poder del Altísimo, y espero que les haya servido de mucha bendición los otros y que pues lo añadan y estudien profundamente acerca de la divinidad para poder nosotros entender bien la manifestación gloriosa de la divinidad en nuestras vidas y en el universo. Proseguimos. Ahora les voy a demostrar que bíblicamente hablando el Espíritu Santo nunca recibió gloria o reconocimiento y nunca la recibirá. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraban al que vive por las eras de las eras. Apocalipsis 5, versículo 8 al 14. Observen bien que todos los creados en los cielos y la tierra se unieron a este regocijo universal. Millones y millones de ángeles y todas las criaturas que existen dan gloria, honra y alabanza exclusivamente al que está sentado en el trono del Padre y al Cordero Jesucristo. En ninguna parte se adora al Dios Trino, sino que toda la creación alaba y exalta solo a 2 personas literales, al Padre y al Hijo, por los siglos de los siglos. De todo modo podemos preguntar, ¿y dónde está la gloria y la honra de la tercera persona de la Trinidad? Si el Espíritu Santo no es el poder de Dios, sino que es una supuesta persona coigual con el Padre y el Hijo, ¿dónde están sus adoradores en este impresionante pasaje de Apocalipsis? La Biblia testifica que esta adoración y reconocimiento universal se extiende por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso nunca va a haber un reconocimiento para la tercera persona de la Trinidad? ¿Acaso la tercera persona de la Trinidad nunca va a contar ni siquiera con una sola persona que le reconozca y le rinda honra y honor en toda la creación y en todas las edades? Es para meditar, ¿verdad? Veamos otro pasaje del libro de Apocalipsis que destroza a esa inexistente persona del Dios Trino. Apocalipsis 22, 1 al 5 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono del Todopoderoso y del Cordero. En este pasaje bíblico se hace énfasis al trono del Todopoderoso y del Cordero, los cuales han de reinar por toda la eternidad en toda la nueva creación, siendo la nueva Jerusalén la capital del universo. Una y otra vez se afirma que el Todopoderoso Padre y su Hijo Jesucristo son los únicos gobernantes. No se dice nada de un Dios trino, mucho menos del Dios solitario de los unicitarios. Tampoco se hace mención de la supuesta tercera persona de la Trinidad, porque esta tampoco nunca ha existido, ya que la Biblia enseña que el Espíritu Santo es simplemente el poder del Altísimo. Nunca ha sido una persona. Ese cuento de que el Espíritu de Dios es una supuesta tercera persona de un Dios trino es una falacia satánica que solo existe en los credos mentirosos de la Iglesia Católica Romana, y que fue impuesto por un loco asesino llamado Atanasio en el Concilio de Alejandría del año 362, al punto de que corrompieron el credo niceno del año 325. Le añadieron mentirosas cláusulas con las cuales crearon esa satánica persona del tercera persona del Dios Trino en el credo niceno constantinopolitano. En este credo manipulado, el que actualmente se reza y se reconoce en todas las modernas instituciones de la cristiandad apóstata, observen lo que dice la Wikipedia al respecto. El credo niceno constantinopolitano, símbolo de la fe, es aceptado por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Bizantina, la Iglesia Ortodoxa Orientales, la Iglesia del Oriente, actualmente dividida en Iglesia Siria del Oriente y Antigua Iglesia del Oriente, la Anglicana y la mayoría de las iglesias protestantes. Para la gran mayoría de las denominaciones cristianas, el credo niceno constantinopolitano constituye una base central e incontrovertible de la fe. La profesión del mismo es parte de la celebración católica y ortodoxa de la misma y forma parte de la prédica de la mayoría de las iglesias protestantes. El Acuerdo de Lausana de 1974 lo incluyó como base de la práctica evangélica. Como podemos ver, toda la cristiandad apóstata eclesiera, desde el catolicismo romano a la iglesia ortodoxa y los protestantes, su base doctrinal está cimentada en la mentira del Dios Trino plasmado en ese credo niceno constantinopolitano y por ende en una horripilante mentira satánica. Esa es la doctrina fundamental en la cristiandad apóstata eclesiera.
Como en el tiempo del emperador Teodosio, la iglesia del Satanás en la tierra, el catolicismo romano había ya recibido tanto poder político que ya hasta podía excomulgar reyes, hasta los emperadores temblaban ante los papas de Roma. Y además podían perseguir y asesinar a todos aquellos que se opusieran a sus dogmas. No les bastó con haber corrompido el credo niceno, sino que fueron aún más allá, tomando todas las ideas trinitarias que encontraban en los escritos del difunto Atanasio y elaboraron el muy conocido dogma trinitario de Atanasio. La fecha de composición ha de encontrarse entre el 434 y el 440 y se atribuye a varios personajes de la jerarquía católica, entre los cuales los más señalados son Vicente de Lérins, Ambrosio de Milán. Ese credo atanasiano, porque contiene la idea y fórmula trinitaria de Atanasio, es también una extensión del credo desarrollado en el Concilio de Calcedonia. Lo único que voy a utilizar en estos estudios sobre el credo trinitario de Atanasio es lo siguiente. En ese credo atanasiano se afirma de manera categóricamente que todo cristiano que desea salvarse debe creer que el Todopoderoso es trino. Y luego de muchísimas fórmulas repetitivas antibíblicas en las cuales se repite una y otra vez que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas con el título de Dios. Tres poderosos. Luego concluye diciendo que no son tres sino uno. Vamos a leer unos párrafos de ese credo trinitario satánico. Dice el credo trinitario de Atanasio: el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no son tres eternos, sino uno eterno. Como tampoco son tres increados, ni tres inmensos, sino uno increado y un inmenso. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino uno solo Dios. Aquí se está definiendo a tres dioses, pero luego se contradice y dice que no son tres sino uno. Sin duda, este es el colmo de las contradicciones. Es únicamente en las culturas paganas donde podemos encontrar algunos dioses en cuyo cuerpo habitan simultáneamente varias personas. Una especie de dios siameses. Bueno, vamos a ver la forma en que los artistas trinitarios apoyados por los obispos representan a un dios trino. Es únicamente en los dogmas y credos de la gran ramera católica romana el único lugar en el cual encontramos que el Espíritu Santo se le llama persona. Y de forma aberrante este dogma de Atanasio explica que esas tres personas del Dios Trino forman un solo Dios. Vamos a leerlo. Que veneremos a un solo Dios en la Trinidad. Y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni dividiendo la sustancia. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la persona del Espíritu Santo. Es tomando esta idea axiomática satánica que luego los trinitarios comenzaron a enumerar a cada una de las supuestas personas que componen al Dios Trino. De este modo, el Padre Celestial es la primera persona, el Señor Jesucristo es la segunda persona y el Espíritu Santo es la tercera persona. Esto es ridículo. ¿Cómo pueden enumerar de esta forma a las tres supuestas personas como si la primera fuera mayor que la segunda y la segunda va primero que la tercera? ¿Acaso no dicen los trinitarios de que las tres personas del Dios Trino son coiguales, ningún mayor o menor que la otra? ¿En qué momento de la eternidad esos tres dioses fundidos en una sola se hicieron algún tipo de sorteo para enumerarse uno del otro? Fíjense que el credo trinitario de Atanasio explica que esas supuestas tres personas que componen un solo Dios trino son coiguales. Vamos a leerlo. Y en esta Trinidad ninguno es primero o postrero, ninguno mayor o menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. Así que en todas las cosas, como queda dicho, debe ser venerada la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad. Vamos a leer otro párrafo del credo trinitario de Atanasio. Pero una sola es la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Igual es la gloria y coeterna la majestad. ¿Cuál es el Padre? Tal el Hijo, tal el Espíritu Santo. Aquí en esta parte se habla de medias verdades, ya que evidentemente la Biblia enseña que antes de venir a la tierra en forma de hombre, el Señor Jesucristo existía en los cielos junto a su Padre, en forma de un ser divino, es decir, en su preexistencia Jesús era un ser espiritual parecido a su Padre, tal y como se lee en Filipenses 2, versículos 5 al 7. Vamos a leerlo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma del Todopoderoso no estimó al ser igual al Todopoderoso, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y claro, en su preexistencia divina el Señor Jesús tenía la gloria celestial, tal y como lo dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 17:5. Pero
No existe nada en la Biblia que diga que el Espíritu Santo sea una persona divina que tenga algún tipo de gloria. En la historia de la Iglesia Católica, desde finales del siglo IV en adelante, es el único lugar en el cual el Espíritu Santo se le da personalidad y gloria. Y se dice literalmente que es un Señor junto al Padre y el Hijo. Esa idea está plasmada en el credo católico niceno-constantinopolitano, que es el lugar en donde las papitas católicos metieron una cláusula que dice de la siguiente manera: creemos en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que junto al Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por lo tanto, ese asunto de que el Espíritu Santo es un Dios que recibe adoración y gloria solo existe en los dogmas y credos católicos romanos. Veamos otro párrafo del satánico credo trinitario de Atanasio. Porque así como somos compelidos por la verdad cristiana a confesar a cada una de las tres personas por sí mismas, Dios y Señor, así nos prohíbe la religión cristiana decir que son tres dioses y tres señores. Es una horrenda aberración. En primer lugar, no existe en las directrices apostólicas del Nuevo Testamento absolutamente nada que nos diga que es una verdad cristiana confesar a cada una de las tres personas de la Trinidad como Dios y Señor, ya que hemos demostrado en estos estudios que el Espíritu Santo no es una persona divina, ni es un Dios y tampoco es un Señor. El Espíritu Santo es simplemente el poder del Altísimo, tal y como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, versículos 4 y 5. Además, tampoco aparece absolutamente nada en la Biblia que prohíba decir que en el dogma trinitario se está escribiendo a tres dioses, ya que evidentemente eso es exactamente lo que enseña ese credo retorcido, que existen tres seres divinos metidos en un solo Dios. Luego en ese credo leemos lo siguiente: el Padre no fue hecho por nadie, ni criado, ni engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, ni hecho, ni criado, ni engendrado, sino procedente. Este párrafo completo dice la verdad, ya que el dogma de Atanasio tomó un poquito muy leve de verdad y lo leía con una gran cantidad de mentiras. Evidentemente el Padre Celestial no fue hecho por nadie, ni creado ni engendrado, ya que el Padre es el único ser que siempre ha existido, de eternidad a eternidad, tal y como lo leemos en el siguiente pasaje. Salmo 90, versículo 2. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, de la eternidad hasta la eternidad, tú eres todopoderoso. Por lo tanto, el Padre Celestial, el poderoso supremo, no tiene absolutamente a nadie superior a sí mismo de quien dependiera su existencia, tuviera que rendir cuenta, ya que el Padre Supremo es autoexistente. En cambio, el Señor Jesucristo sí ha tenido un inicio de su existencia, ya que Jesús reconoce que la vida la ha recibido de su Padre Celestial. Lo pueden leer en Juan 5:26. También dice ese párrafo del credo de Atanasio que el Espíritu Santo es del Padre y también del Hijo, lo cual es correcto, ya que el Padre comparte su Espíritu con su Hijo Jesucristo. Vamos a leerlo. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque el Todopoderoso estaba con él. Y también es muy cierto que el Espíritu Santo no fue creado ni hecho, ni engendrado, ya que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es el poder que siempre procede del Padre Celestial. Vamos a leerlo. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. 1 Corintios 2, versículo 2. El credo atanasiano continúa diciendo: así que todas las cosas, como queda dicho, deben ser veneradas a la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad. Nuevamente, este credo trinitario miente de manera descarada, ya que no existe ninguna orden en la Biblia de que los creyentes deben venerar a un supuesto Dios trino. Aquellos que veneran a un supuesto Dios trino simplemente están practicando la idolatría. Literalmente están adorando a un Dios falso. Y todos sabemos que la Iglesia Católica Romana es reconocida precisamente por sus comunes prácticas idolátricas. Noten también que en este párrafo se habla de una supuesta unidad. Esa unidad a la que se refiere el credo es lo que los trinitarios llaman unidad hipostática, es decir, unidad de personas literales en un mismo ser, ya que ellos creen en la existencia de tres personas divinas, hipostasia, fundidas en un solo ser trino, dando como resultado una especie de Dios siameses. El credo apóstata de Atanasio culmina diciendo lo siguiente: esta es la verdadera fe católica, que si alguno no la creyere firme y fielmente, oiga bien eso, no podrá ser salvo. Como bien dije anteriormente, no existe ni un solo dato bíblico que demuestre
que para lograr la salvación debemos de creer en un Dios trino, ya que la salvación no consiste en aceptar doctrinas absurdas, retorcidas, mentirosas y fantasiosas creadas por los apóstoles católicos romanos. En realidad, lo que enseña la Biblia es que debemos de creer en el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Con solo creer eso, ya tenemos asegurada la salvación. Vamos a leer lo que dice el mismo Señor Jesucristo. En Juan 14:11 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en el Todopoderoso, creed también en mí. Si el Señor Jesucristo hubiera sido trinitario, en ese pasaje de Juan 14:1 hubiera dicho de esta manera, no se turbe vuestro corazón, crean en el Dios Trino, crean que soy la segunda persona del Dios Trino y crean que el Espíritu Santo es la tercera persona del Dios Trino. También el Señor Jesús dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, Jesús, el Cristo, al cual tú has enviado. Si el Señor Jesucristo hubiera sido trinitario, Juan 17, verso 3 hubiera dicho, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios trino, y en Jesucristo, la segunda persona del Dios trino, al cual tú has enviado, y en el Espíritu Santo, la tercera persona del Dios trino. Es más evidente que el Señor Jesucristo no era trinitario en sus palabras y enseñanzas. Nunca fue mencionada la idea trinitaria. Es el anhelo de mi corazón que esta gran verdad que se expone acá en nuestro estudio doctrinal e histórico se dé a conocer en toda la iglesia de Cristo en todo el mundo. Nosotros los cristianos estamos llamados por el Eterno a ser libres de toda influencia diabólica. El Dios tiene una influencia diabólica que nosotros los verdaderos cristianos debemos desenmascarar públicamente y ayudar a otros hermanos para que salgan de esa oscuridad. El consejo bíblico es claro. Debemos apartarnos de todos aquellos que se empeñan en predicar falsas doctrinas, sobre todo si esa falsa doctrina pretende contradecir la verdadera doctrina bíblica del Padre y el Hijo. Así lo afirma el apóstol Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene al Todopoderoso. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda de Juan capítulo 1, versículos 9 y 11. El consejo del apóstol Juan, él respecto a la doctrina de Cristo debe ser primordial en el verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque las doctrinas de Cristo proceden directamente del Padre Celestial. Esto es lo que dijo el Señor Jesús. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:16. En un futuro muy cercano, las tres sanguinarias personas del Dios Trino se van a manifestar literalmente en la tierra, tal y como lo explica Apocalipsis capítulo 13, donde vemos que el diablo desciende a la tierra y le da poder y trono real a una persona conocida como la bestia. Ese personaje conocido como la bestia está unido a un asistente conocido como el falso profeta, la segunda bestia. Ahí tenemos la trinidad satánica que han de exigir adoración y reconocimientos: Satanás, la bestia y el falso profeta. Es por esta razón que debemos de rechazar y denunciar esa doctrina infame y diabólica del trinitarismo. Estamos viviendo en tiempos de gran apostasía donde los falsos profetas sobreabundan y donde hasta se utiliza la misma Biblia con el propósito de manipular la verdad y contrapar a los ignorantes en el engaño y el error. Los apóstoles de Cristo recibieron de manera profética la revelación de que al final de los tiempos se levantaría un sinnúmero de engañadores que van a tener el propósito de manipular, destruir, trasquilar y mantener a los cristianos atados a falsas leyes, tradiciones y doctrinas de demonios. Leámoslo. Porque yo sé que después de mi partida, el apóstol dice eso, entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 29, 30. Tenemos que memorizar muy bien las enseñanzas de la Escritura porque tenemos la orden bíblica de defender la verdad de la misma manera que la defendieron los apóstoles. Debemos contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos, Judas 3. Por lo tanto, toda falsa doctrina tiene que ser eliminada de la vida del verdadero cristiano. El Dios Trino es una total aberración, la manera satánica en cómo los jerarcas católicos romanos crearon e impusieron la supuesta tercera persona del Dios Trino. Debe considerarse como el peor y más grande crimen cometido en contra de la humanidad y debemos de denunciar con toda nuestra fe esa manipulación
satánica. Aún tengamos que poner nuestra vida en juego, así como en la historia ha quedado demostrado que muchos cristianos valientes fueron perseguidos y hasta asesinados por no doblegarse ni adorar al satánico Dios tenido impuesto por la Iglesia Católica Romana. Recuerden, la salvación en la vida eterna depende exclusivamente en creer en dos personas divinas literales que son el Padre y el Hijo, tal como lo enseña el mismísimo Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único poderoso, todopoderoso, verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. El trinitarismo es paganismo disfrazado de cristianismo como puede. Toda la verdad sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el último tema que vamos a hablar. Esto. Está más que demostrado que el Espíritu Santo es simplemente el poder del Altísimo. En cierta ocasión el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran revestidos del poder de lo alto. Lucas 24:49. ¿Cuál era ese poder de lo alto? Pues era el Espíritu Santo. Ellos recibieron el poder el día de Pentecostés cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 1:8, Hechos 2. Por consiguiente, el propio Jesús enseñó que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, sino el poder o energía del Eterno, tal y como lo hemos demostrado una y otra vez en los capítulos anteriores de los estudios que hemos dado. Incluso el mismísimo Señor Jesucristo tenía en sí mismo ese Espíritu Santo. Por esa razón emanaba del Señor Jesucristo un poder que podía sanar y libertar a todos. Vamos a leerlo. Lucas 6:19. Y toda la multitud procuraba tocarle porque de él salía un poder que a todos sonaba. Pero los trinitarios insisten en afirmar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ellos afirman que el que niega que el Espíritu Santo es la tercera persona del Dios Trino está blasfemando contra el Espíritu Santo. También dice que aquel que niega la tercera persona de la Trinidad incurre en el pecado imperdonable. O simplemente dicen que quien no cree en la tercera persona divina no cree en el Espíritu Santo. Ellos sacan estas conclusiones supuestamente basándose en los pasajes bíblicos registrados en Marcos 3:22 al 30 y en Mateo 12, versículo 22 al 32, donde el Señor Jesucristo confronta a los fariseos y maestros de la ley y les dice en qué consiste blasfemar contra el Espíritu Santo. Por lo cual ahora me propongo responder la siguiente pregunta. ¿Es blasfemia contra el Espíritu Santo negar la supuesta tercera persona del Dios Trino? Pregunto. Vamos a demostrar que el pecado imperdonable no tiene nada que ver con negar la tercera persona del Dios Trino, mucho menos en una supuesta blasfemia contra el Espíritu Santo negar que ésta sea un Dios como el Padre y el Hijo. Por tanto, voy a analizar sistemáticamente los dos pasajes paralelos, el de Mateo y de Marcos, para ver en qué consiste en realidad la blasfemia contra el Espíritu Santo y el pecado imperdonable del que habló Jesús. Según las narraciones de Marcos y Mateo, Jesús se encontraba en cierto lugar sanando a la multitud. No había enfermedad que pudiera resistir el poder que actuaba a través del Señor. Era tanto el trabajo que se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Marcos 3:20. En ese momento le llevaron a un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Mateo 12:22, 23. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Marcos 3:22. Eso que decían los maestros de la ley era una gran mentira, una calumnia producto del cielo que les producía ver que la gente siguiera y creyera en el Señor Jesucristo y que éste era respaldado por el Todopoderoso a través de milagros y prodigios. En el relato de Mateo se especifica que fueron también los fariseos quienes acusaban a Cristo de estar poseído por demonios. Leámoslo. Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:24. Era la acusación de aquellos fariseos y maestros de la ley. Ellos afirmaban que Jesús estaba poseído por espíritus inmundos y que expulsaba a los demonios a través del poder de Belcebú. Nosotros sabemos que el poder que actuaba a través de Cristo era el poder del Espíritu Santo, poder del Altísimo, que Jesús había recibido cuando el Eterno lo ungió en el bautismo. Vamos a leerlo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo
complacencia. Lucas 3, 21 al 22. Evidentemente lo que vino sobre eso no fue ninguna tercera persona del Dios Trino, sino un poder o energía llamado Espíritu Santo. ¿Y para qué lo ungió? Pues para que eso actuara en representación del Padre Celestial con gran poder espiritual. Esto es lo que asegura el apóstol Pedro, leámoslo. Como el poderoso ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque el Todopoderoso estaba con él. Hechos 10:38. Esto demuestra que el Todopoderoso había ungido al Señor Jesucristo con su Espíritu para que Cristo hiciera el bien, sanara a todos los oprimidos por el diablo y para demostrar que estaba con él. El Todopoderoso, el Padre, estando en el cielo, envió ese poder con el cual ungió al Señor Jesucristo en el bautismo de este, para de este modo quedar conectado al Señor Jesucristo, el cual estaba en la tierra. El Padre no tenía necesidad de andar el trono del reino celestial y descender personalmente a la tierra para meterse literalmente dentro del Señor Jesucristo, como creen los apóstoles unicitarios. Simplemente a través del Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo, tanto el Todopoderoso, Padre, como también el Señor Jesucristo quedaban unidos en un mismo Espíritu. De este modo el Padre Celestial obraba a través del Señor Jesucristo, realizando por medio de su Hijo grandes milagros y prodigios, curando todo tipo de enfermedades y expulsando a los demonios. En varias ocasiones los fariseos y maestros de la ley habían sido testigos de esa explosión de poder que emanaba del Señor Jesucristo cuando sanaba a los enfermos. Leámoslo, Lucas 5:17. Y un día Jesús estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Altísimo estaba con Jesús para sanar. A esa obra del Todopoderoso a través de Cristo era lo que los fariseos y maestros de la ley llamaban falsamente el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios. Beelzebú, el príncipe de los demonios, es el mismo Satanás. En pocas palabras, ellos estaban diciendo de forma mentirosa que el poder que actuaba a través de Cristo provenía de Satanás. Eso significa que le estaban llamando Satanás al Todopoderoso Padre, ya que el poder que actuaba a través de Cristo provenía del Padre. En eso consiste la gran blasfemia imperdonable. Noten que los fariseos y maestros de la ley jamás mencionaron a la tercera persona del Dios Trino. Lo que en realidad estaban diciendo era que Cristo era una especie de brujo que obtenía su poder a través del diablo, cuando en realidad el poder que actuaba a través de Cristo provenía del Padre Celestial. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo enfrenta a esos fariseos y les dice: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Marcos 3, 23 y 24. Jesús le estaba dando a entender que las acusaciones que ellos le lanzaban eran totalmente ridículas, ya que si Jesús echaba fuera a los demonios por el poder del mismo Satanás, era tan estúpido como decir que Satanás estaba en contra de su mismo reino y de sus propios demonios. Luego Jesús les explicó que el poder que actuaba a través de él era el Espíritu del Todopoderoso. Esto quiere decir que el dueño de ese poder no era Cristo, en realidad era el Padre Celestial, al cual los fariseos llamaban Beelzebú. Leámoslo. En cambio, si expulsa a los demonios por medio del Espíritu del Todopoderoso, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Mateo 12, 28. Estas palabras de Cristo son claras. El Espíritu Santo es propiedad del Todopoderoso, por lo tanto, no es ninguna tercera persona divina, sino que es el poder que el Todopoderoso usa para mostrar su gracia y su apoyo en el ministerio del Señor Jesucristo. Es por eso que el Señor Jesús condena duramente a esa gran mentira con que le acusaban los fariseos y maestros de la ley. Es decir, que el poder que actuaba a través de Cristo pertenecía a Satanás, cuando en realidad pertenece al Todopoderoso Padre. Es por eso que Cristo les dice: por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero a la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie algunas palabras contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Mateo 12, 31 y 32. Esta condena viene por causa de decir que Jesús estaba poseído y actuaba por el Espíritu o poder de Satanás, cuando en realidad era el poder de Dios. Esto es lo que dice Marcos en este pasaje. Es que ellos habían dicho: tiene un espíritu maligno. Marcos 3, versículo 30.
La blasfemia tiene que ver con alguien acusando a Jesucristo de estar poseído por demonios y por el poder de Satanás, Beelzebú, en lugar de estar lleno del espíritu de poder del Todopoderoso. Por lo tanto, como dijimos anteriormente, la blasfemia consiste en llamar Satanás al Todopoderoso Padre, ya que el Espíritu Santo pertenece al Padre y no al diablo. Y quien diga que ese poder o espíritu proviene de Satanás, le está diciendo Satanás al Todopoderoso, al Padre. Entonces debemos de entender que la blasfemia en contra del Espíritu Santo es un atentado directo al Padre, es contra el Todopoderoso Padre que se está blasfemando, ya que el Espíritu Santo es propiedad del Padre, es su mismo Espíritu o poder, tal y como lo leemos en los siguientes pasajes. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder del Todopoderoso. 1 Corintios 2, versículo 4 al 5. Entonces tenemos que quienes contristan al Espíritu Santo en realidad están contristando al Todopoderoso mismo. Quien mienta al Espíritu Santo en realidad está mintiendo al Todopoderoso mismo, como sucedió en Hechos 5 del 1 al 11. Por lo tanto, tenemos que quien blasfeme en contra del Espíritu Santo en realidad está blasfemando en contra del Todopoderoso mismo. Exactamente eso fue lo que sucedió en esos pasajes en donde los fariseos y maestros de la ley acusaron a Jesús de brujo, diciendo que el Espíritu que actuaba a través de Jesucristo era el poder del diablo, cuando en realidad ese es el poder que el Todopoderoso, el Padre, comparte con sus hijos. En pocas palabras, están llamando al diablo o Beelzebú al Todopoderoso, al Altísimo mismo. Como podemos ver en este relato bíblico que acabamos de estudiar, no se dice por ninguna parte que aquel que niega que el Espíritu Santo sea la tercera persona de la Santísima Trinidad está blasfemando en contra del Espíritu Santo. Es una gran mentira de los trinitarios. Tampoco se dice que aquel que no cree en la tercera persona del Dios Trino incurre en el pecado imperdonable. Esa es otra patraña mentirosa de los apoyadores del dogma trinitario católico. Hay otra manera de blasfemar contra el Espíritu Santo, pero esta fue la blasfemia imperdonable. Como resultado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, según las acusaciones de esos fariseos y maestros de la ley, no puede ser duplicada hoy en día. Jesucristo no está en la tierra ahora, sino sentado a la diestra del Todopoderoso en los cielos. Por lo tanto, no puede haber en este tiempo fariseos y maestros de la ley que acusen a Jesús de ser un brujo que actúa bajo el poder de Beelzebú. Pero existe hoy en día otros modos de blasfemar en contra del Espíritu del Todopoderoso, es decir, en contra del Todopoderoso mismo. Por ejemplo, encontramos una gran blasfemia cuando los modernos evangélicos pentecostales aseguran que el movimiento espiritual que ocurre en su iglesia es producto del Espíritu Santo. Vemos que en esa iglesia ocurren desórdenes tremendos. La gente comienza a caer al suelo, a revolcarse, a dar vueltas como trompos, pisoteándose unos a otros. También caen unos sobre otros. Al mismo tiempo que empiezan a hablar jerigonzas repetitivas, lo que ellos confunden con el don de lengua. Pero en realidad son lenguas falsas, producto de la apostasía religiosa y la mala enseñanza de esos concilios, ya que el verdadero don de lenguas consiste en hablar diferentes idiomas extranjeros de forma malegrosa, tal y como se lee en el libro del Hechos capítulo 2, donde los primeros cristianos del siglo I fueron revestidos del Espíritu del Todopoderoso y empezaron a hablar diferentes idiomas, predicándoles el Evangelio a personas extranjeras de diferentes países. Ese día esos cristianos hablaron unos 17 dialectos distintos de manera milagrosa. Por lo tanto, decir que la jerigonza estúpida y repetida que hablan los modernos evangélicos en sus cultos es el don de lengua producido por el Espíritu del Todopoderoso es una blasfemia, una falsificación diabólica producida porque ellos creen que son los dones de Dios. También decir que todo ese desorden que se produce en esa iglesia, con lo que ellos llaman risa santa y borrachera espiritual, donde todos parecen locos, también constituye una blasfemia en contra del Espíritu del Todopoderoso. También darle al Espíritu del Todopoderoso una personalidad que no tiene constituye una blasfemia, ya que es un engaño decir que el Espíritu Santo sea la tercera persona del Dios Trino, cuando en la Sagrada Escritura ni Cristo, ni los apóstoles, ni los profetas enseñaron tal cosa. Todo esto quiere decir que los verdaderos blasfemos en contra del Espíritu del Todopoderoso son precisamente esos trinitarios mentirosos, sean católicos, evangélicos o protestantes. En realidad,
La supuesta condena sobre aquellos que renieguen del dogma de la Santísima Trinidad no se encuentra en la Biblia, sino en el credo católico de Atanasio, redactado por los teólogos de la Iglesia Católica en el siglo V. En ese credo satánico donde se afirma: quien que no creyere en el todopoderoso Trino no puede ser salvo. Esto es exactamente lo mismo que decir: quien no creyere en la tercera persona del Dios Trino no puede ser salvo. Vamos a leer algunas partes de ese credo católico y usted mismo, estimado lector y el que me escucha a través de este estudio, se va a dar cuenta del gran fraude creado por el catolicismo romano para que los cristianos que todavía ignoran la verdad se sometan a su dogma trinitario, ya que las palabras y fórmulas de ese credo no se encuentran en las Sagradas Escrituras. Esos jerarcas católicos romanos que elaboraron ese credo trinitario de Atanasio son los que afirman que quien no cree en la Trinidad no puede ser salvo. Vamos a leerlo. Todo el que quiere ser salvo, antes que todo es necesario que tenga la verdadera fe católica, y si alguno no la guardare íntegra e inviolada, es indudable que perecerá eternamente. Y la verdadera fe católica es esta: que veneremos a un solo todopoderoso en la Trinidad, y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni dividiendo la sustancia. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, pero una sola es la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Igual es la gloria y coeterna la majestad, cual el Padre, tal Hijo, tal Espíritu Santo. Este es el credo trinitario católico del famoso Atanasio. Luego, de forma repetitiva, ese credo termina diciendo lo siguiente: esta es la verdadera fe católica, que si alguno no la cree firme y fielmente, no podrá ser salvo. Ahí lo tienen bien claro. Aquellos que se inventaron la teoría de condenar a los que no creen en la Trinidad son solamente los apoyadores del dogma católico de Atanasio, editado por los teólogos de la Iglesia Católica. Noten también que esa fórmula que contiene el credo de Atanasio no se encuentra por ninguna parte de la Sagrada Escritura. La historia demuestra cómo en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica y su Papa estaban en su máximo apogeo, se decretó la adoración obligatoria a la Santísima Trinidad, so pena de muerte, para que quienes no cumplieran dicha orden. Cabe decir que fueron muchas las personas que murieron quemadas vivas en la hoguera, acusados de herejes, simplemente por negarse a adorar a ese Dios falso, ya que la Santísima Trinidad es un Dios falso extraído de las creencias babilónicas y platónicas e insertado en la cristiandad apóstata a través de la gran ramera católica desde el siglo IV. El verdadero cristiano no necesita creer en el Dios Trino para ser salvo. Esto lo demuestra el propio Cristo en este impresionante pasaje. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único todopoderoso verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Debemos preguntarnos: ¿dónde está la tercera persona de la Trinidad en este pasaje? ¿Se dan cuenta que Jesús nunca dijo que para ser salvos necesitamos creer en el Dios Trino o en la tercera persona de la Trinidad? ¿Será que los teólogos de la cristiandad apóstata pretenden ser más sabios que Jesús? Jesús mismo está diciendo en ese pasaje que lo único que necesitamos saber para alcanzar la vida eterna es que el Padre es el único Dios verdadero y que Jesucristo es su enviado. Nada más. El que quiere añadirle a esto diciendo que para ser salvo necesitamos creer en la Trinidad simplemente está llamando mentiroso a Jesús. También el trinitario que diga que Cristo enseñó la Trinidad como la doctrina fundamental para la Iglesia, pues está mintiendo, ya que este versículo demuestra de manera irrefutable que en la doctrina del Señor Jesucristo no existe ni la remota idea de enseñar a un Dios trino. Luego, a través de los siglos, esa doctrina católica del trinitarismo fue heredada por la gran mayoría de iglesias que salieron de las filas de la madre iglesia católica, es decir, los protestantes, donde luego surgen los llamados evangélicos, pentecostales, carismáticos, luteranos, presbiterianos, bautistas, los modernos ecuménicos, que son una liga de todos los mencionados, pero al servicio del catolicismo. Todos ellos tienen un denominador común: adoran al Dios trino católico romano, convirtiéndose esa iglesia en hijas de la iglesia de Roma, es decir, hijas de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 17 y 18. Por lo tanto,
Son iglesias rameras, al igual que su madre, la iglesia católica de donde salieron y a donde ahora están regresando nuevamente a través del ecumenismo apóstata católico evangélico. Dios mismo ordena a todos los cristianos del mundo a escapar, salir huyendo de las filas de esas iglesias apóstatas adoradoras del falso Dios trino. Este es el consejo divino. Vamos a leerlo, lo que dice aquí en Apocalipsis 18:4. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mediten en ese versículo. 18, Apocalipsis 18, versículo 4. Entonces, bueno, y hemos llegado a la conclusión de la serie del Espíritu Santo, el poder del Altísimo, y creo, a mí me ha traído mucha bendición volver a recordar estos principios elementales. Pues le digo elementales porque hace 2000 años estamos luchando con estas cosas básicas. Y ahí están los bautistas, los metodistas, los pentecostales, los presbiterianos, todos aquellos que creen en una Trinidad, siguiendo a Roma, están detrás de ellos. Se enamoraron de esa doctrina, que hoy en día les presentamos estas verdades y sus paradigmas siguen allí. Es hora de que saquemos toda esa basura de nuestra cabeza, aunque no nos guste. A mí no me gustó cuando me mostraron estas verdades, no fue fácil, pero yo quería la verdad. A pesar de todo, yo quería la verdad y proseguí escudriñando las Escrituras y ahora no estoy convencido. Ahora creo personalmente, cuando leo la historia de la iglesia por 2000 años, creo personalmente que la Trinidad, el Espíritu Santo famoso, es una falsa doctrina que Satanás se la puso a los líderes de la iglesia en el siglo IV y la han perfeccionado hasta ahora, que tenemos que estar debatiendo y diciendo cuál es la verdadera divinidad. Yo creo en la doctrina del Padre y del Hijo. Creo que su espíritu de ellos mora en su pueblo para ayudarnos a vencer en los obstáculos que nos presentan en la vida y en el poder de la carne, que a cada momento se quiere rebelar contra la voluntad del Señor. Bueno, espero que el Espíritu de Yahweh, el nombre propio del Todopoderoso, y el Espíritu de Yeshua, Jesús, el Hijo de Dios, son los dos poderes divinos, estén en su mente y en su corazón y comience usted a decirlo con su boca, a confesarlo con su boca, para que desaparezca completamente de sus contornos y luche con mucho deseo ardiente de que otros conozcan la verdad, exponerlo para que ellos sean confrontados y veremos. La obra es de su espíritu, no es del hombre. Bueno, como siempre digo, la bendición arónica, que Jehová esté con ustedes en su hogar, que su gloria esté reinando en sus corazones y que haya bendición y que les provea su necesidad a cada momento y en cada segundo de la vida. Yo estoy aquí sirviéndole al Señor y les amo desde aquí a todos ustedes, los que me ven y los que no me ven, y deseo grandemente que estén fundamentadas su verdad en una verdad divina del cielo, la doctrina de Cristo. Bye bye. Les amo.